Bueno, 57 minutos pasaron ya de las 17 horas. Tuvimos un bloque bastante caliente, ¿no? Bastante interesante, sí, ¿no? también. Pero como siempre decimos, esto es Poder Sin Filtro y nosotros escuchamos todas las voces. Todas están acá. El micrófono está abierto siempre, Marcela. Exacto, y estamos con ella. Sí, la esperábamos. ¿Se la presenta? Estamos con Alejandra Arregues. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Candidata también. Sí. Tremenda candidata. La verdad que importantísimo, ¿no? Pero vos ya venís de hace años, Alejandra, ¿verdad? Sí, yo de hecho milito hace muchos años. Sí. Tengo 35 años, pero desde la escuela secundaria, cuando iba a la normal, comenzó mi militancia en las filas de la izquierda. Y sí, soy candidata desde hace ya 3 o 4 elecciones atrás, que mis compañeros y compañeras me han elegido en una lista que incluye a más partidos que el mío, ¿no? Yo soy del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, sí, del cual seguramente conozcan a su referente nacional, que es Miriam Bregman, Nicolás del Caño, sí, Alejandro Vilca, actualmente ellos son diputados, y después también integran el Frente de Izquierda otros compañeros, como del Partido Obrero, Martín Correa, el MST, Izquierda Socialista, es decir, el Frente de Izquierda es una alianza electoral de la mayoría de los partidos de la izquierda, que acá en Tucumán se presenta hace más de 10 años. Bien, mira vos. Algo que nos decía que te llamaron para hacer el debate mañana. Sí, bueno, mañana hay un debate de candidatos en la UNSTA. Sí. Ahí va a participar mi compañero Martín Correa, quien me secunda en la lista, me acompaña, sí, en segundo término. Y el día 13 de octubre en La Gaceta también está organizado un debate de candidatos donde hemos sido invitados y ahí voy a participar yo. Bueno, un poquito, vamos a ir transitando, sí, por todos los ámbitos, ¿no? Primero vamos a arrancar por la política nacional. Siempre desde tu partido ha sido muy crítico, ¿sí? Te escuchamos también en diferentes oportunidades siendo muy crítica de las políticas llevadas adelante por el actual gobierno nacional. Bueno, habida cuenta de las últimas, los últimos sucesos también y la coyuntura actual, ¿no? De un presidente yendo constantemente a buscar auxilio, ¿sí? a Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, en realidad, bueno, en realidad a mí me parece que más que ir solo a pedir auxilio a Trump, va a ofrecer, digamos, porque a cambio del auxilio que entre comillas recibe, que básicamente es una condena y una serie de políticas que van condicionando el orden público en Argentina, a cambio Milei ofrece básicamente la soberanía, ofrece los recursos, ofrece un compromiso de que las siguientes generaciones van a continuar pagando una deuda, y lo que popularmente se dice, le ofrece esta foto, digamos, a Trump, donde busca que Argentina sea una estrella más en la bandera yanqui, ¿no? La bandera estadounidense, digamos. Yo realmente veo eso con muchísima preocupación, porque nunca, jamás, en ningún país del mundo, Estados Unidos, a través del FMI, que es quien digita, digamos, sí, el Fondo Monetario Internacional, ha dado políticas que efectivamente auxilien a los países, digamos. O sea, justamente hoy estamos en una situación de crisis por responder a todas estas políticas de endeudamiento, donde se benefician siempre los organismos de crédito internacionales, se benefician un par de especuladores, porque no es cierto que todo el mundo pierde, se benefician un puñado minúsculo de los capitales concentrados en los países como el nuestro, y se perjudica a la inmensa mayoría de la población. O sea, eso es una de las consecuencias que después, sí, si quieren las podemos ir desglosando, porque se expresa en la salud, en las jubilaciones, en la educación, etcétera. Pero después, además, y esto me preocupa en la coyuntura particularmente, compromete a la Argentina en el medio de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en Gaza, en un acuerdo con Netanyahu, en un apoyo y en un aval a un genocidio atroz que está siendo condenado en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, prácticamente ya no quedan presidentes salvo
Trump y Milei, que apoyen a Netanyahu, y buscan en nombre del pueblo argentino, que tiene una enorme tradición de lucha en defensa de los derechos humanos, enfrentando genocida, buscan decir que la Argentina apoya a Netanyahu. Bueno, ya hubo movilizaciones muy grandes en montones de ciudades del país, en la capital federal, Plaza de Mayo, Córdoba. ¿Crees que pueden tener consecuencias trágicas también? Mira, las consecuencias del genocidio son siempre y en todo momento trágicas. De hecho, hay una analogía que la hacen ya montones de editoriales del mundo, de diarios muy importantes y reconocidos, con lo que fue el Holocausto mismo. O sea, esto es como la Shoah del siglo XXI, lo que está ocurriendo. Entonces, esas consecuencias trágicas, para mí, se van profundizando en la medida en la que también los pueblos del mundo se van involucrando en esta pelea. Y hoy tenemos compañeros y compañeras argentinos y argentinas que están presas, que están detenidos, como el caso de Cele Fierro, una compañera del Frente de Izquierda, que viajaba en la flotilla Sumud, que buscaba romper el bloqueo que sostiene el Estado de Israel sobre Gaza, y junto a ella viajaban centenares de activistas de más de 44 países, y hoy la Cancillería Argentina, la Embajada, o sea, toda esa mano que se da para la foto Milei con Netanyahu, la consecuencia que tiene es que hoy tenés presos argentinos que el Estado argentino no los está reclamando, y que esto lo aclaro, más que presos son secuestrados, porque fueron secuestrados en aguas internacionales, violando al estilo de Israel todo tipo de legislación internacional y de derecho internacional. Entonces, eso te digo es una de las consecuencias, digamos, que me parecen no menor. Quizá muchos digan, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver Gaza? ¿Qué tiene que ver Palestina? Bueno, número uno tiene que ver porque nos involucra como humanidad, digamos. O sea, quizá para ponerlo en contexto, digamos, si uno el siglo pasado decía, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con los campos de concentración, con Auschwitz, qué sé yo? Y bueno, una cuestión humana de principal orden, pronunciarse en contra y condenarlo, ¿no? Cuando además tu gobierno es cómplice, cuando además tu gobierno hace acuerdos con esas agencias, con ese Estado sionista, genocida, como acá en la Argentina lo hacen largo y tendido, no solo Milei, sino también acá la misma intendenta Chala, que recién hablábamos fuera del aire, bueno, ella tiene un acuerdo con un ente, con una empresa de seguridad privada, donde capacitan a la policía de municipal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a aprender la policía municipal de un Estado que está cometiendo un genocidio? ¿Van a aprender cómo torturar niños? ¿Van a aprender cómo privar de comida y de agua potable a una población entera? ¿Qué es lo que van a aprender? Cómo derrumbar hospitales, cómo destruir escuelas, porque eso es lo que está haciendo el Estado sionista en Gaza, no ahora, no desde hace 2 años, desde hace mucho tiempo, pero te digo, tiene consecuencias brutales, porque para la humanidad no da lo mismo si el pueblo palestino efectivamente triunfa o si Netanyahu impone su plan de la mano de Trump y hacen desaparecer, en lo que un escritor muy, muy conocido, Ilan Pappé, denominó, en una limpieza étnica a todo un pueblo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar esta entrevista, y todas y cada una de las entrevistas, cada vez que yo tengo un micrófono, parto de acá, porque es el primer pronunciamiento, hoy, además exigiendo la liberación de Cele Fierro, de todos los tripulantes de la flotilla de Sumud, que llevaban una misión humanitaria internacional, con todas las de la ley, y que fueron secuestrados y están secuestrados actualmente por el Estado de Israel. Bien, y pareciera que mientras tanto la discusión importante, o la que ocupa los medios de comunicación, por ahí más hegemónicos, es si es el 3%, si es el 4%, si quién se quedó con algo o cómo salió en la foto, si el triángulo de hierro o el bueno, y estas cosas quedan quizás en un segundo plano, ¿no? Lo que a mí me preocupa tremendamente es que pasemos a ser norteamericanos, más o menos. ¿No? O sea que nosotros vamos a depender también de lo que diga Trump, ¿no? Eso ya viene ocurriendo. Sí. O sea, pero después es como que va a ser peor, porque si la deuda se va agrandando y después no la podés pagar, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, yo creo que, o sea, la primera parte de tu preocupación es cierto que ya viene ocurriendo, y también es cierto que se va a profundizar, digamos. Nosotros vemos todos los miércoles a los jubilados y a las jubiladas marchando, y todos los miércoles Patricia Bullrich les manda a la policía para que los revienten la cabeza. Ayer hubo una represión brutal nuevamente en Plaza de Mayo. Acá también los jubilados vienen
movilizándose cada miércoles, y entre otras cosas reclaman y alertan a la población sobre la reforma previsional, ¿no? O sea, que pretende aumentar la edad jubilatoria, restar los aportes patronales, bueno, una vez más golpear a los jubilados, a quienes toda su vida trabajaron y aportaron, bueno, que de repente queden eligiendo entre o comer o comprar un remedio, ¿no? Bueno, eso sucede porque en Washington así se resolvió, ¿sí? O sea, la reforma laboral, la reforma previsional, y digo la laboral, que la piensan, ya la están discutiendo ahora y la piensan empezar a materializar a partir de las elecciones de octubre, o sea, después de octubre, quitarle derecho a los trabajadores, esto del déficit cero, digamos, como bandera, no son políticas que, o sea, después sí es verdad que las votan, las ejecutan y las garantizan los diputados y los senadores, ¿no? Y los gobernadores, porque acá en Tucumán tenemos un claro ejemplo que hay correas de transmisión directa de estas políticas al margen del color que tengan los partidos que gobiernen. Pero, las ejecutan funcionarios de Argentina, pero las piensan, las cranean de alguna manera en Washington, y por eso Milei viaja cada 2x3 a preguntar allá qué es lo que hay que hacer acá. Y no es solo Milei, o sea, yo esto también viene de larga data. ¿Sí? Y sí, el acuerdo que se está ahora respetando con el FMI mientras van pagando vencimiento tras vencimiento, lo escribió Massa. No lo escribió Caputo. La deuda la tomó Caputo bajo el gobierno de Macri. O sea, y así hacia atrás te podés ir yendo. Y la larga historia de decadencia y atraso que tiene nuestro país, que contradictoriamente tiene infinita cantidad de recursos, tiene fuentes gasíferas, tiene mega minería, tiene montones de recursos, de bienes naturales, y tiene un gran porcentaje de la población pobre. Bueno, en gran parte eso se explica porque todas las políticas están diseñadas por el amo del norte, a quien cipayamente Milei y un sector muy importante del peronismo se arrodilla sistemáticamente. Bien, Alejandra, bajamos un poquito, ¿sí? A lo que es la provincia. Vamos bajando paulatinamente. Vamos a la provincia porque tenemos mucho para hablar sí. también. Ya introdujiste recién el tema respecto a la posición de Jaldo, que en su momento, bueno, teníamos una posición muy aliada con las políticas, y hoy vemos que de la noche a la mañana también quiere cortarle la melena al león, ¿no? Sí. Y recién hablábamos con Silvio esto de la motosierra, también se expresaba en el hecho, bueno, hoy tenemos una motosierra como un elemento para destruir y no para construir. ¿Cómo ven ustedes eso y cómo puede construir la izquierda desde su pensamiento? Bueno, mira, mañana vamos a convocar a una ronda de prensa junto a Carlos Melián, que es un compañero dirigente del sindicato molinero, trabajador de la fábrica de fideo que tiene Emilio Luque ahí en Cruz Alta. Sí. Bueno, él como dirigente de su sindicato empezó a hacer un relevo de cuáles fueron las consecuencias en la población trabajadora de Tucumán de estas medidas del gobierno de Milei, ¿no? Se acercaron trabajadores de las textiles a plantear la cuestión de las suspensiones y el cierre de la Polo Ambrosio. Se acercaron trabajadores de la construcción, que solían ser trabajadores de la construcción y que ahora son feriantes y van a la feria a vender pan, lo que pueden, lo que hace la señora para sobrellevar el día a día. Se acercaron trabajadores de Pampac, o sea, hay de montones de industrias y de rubro donde se perdieron montones de puestos de trabajo. Mañana, de hecho, en esta conferencia con Carlos y de trabajadores rurales, de las cosechas, de los ingenios del Citru, vamos a presentar un pedido de informe para que digan exactamente cuántos puestos de trabajo, que el Ministerio de Trabajo dé cuenta de este dato con certeza. Pero desde el vamos te digo que Jaldo dijo, primero Tucumán, primero los tucumanos, hay que apoyar al presidente para que a los tucumanos nos vaya bien. Sí. Sucedió todo lo contrario. O sea, esto que yo estoy empezando a nombrar es una de las consecuencias que tiene haber apoyado todas y cada una de las medidas que tomó Milei. Ahora quizá eventualmente en campaña, en los últimos 2 meses, mes y medio, semanas, Jaldo empezó a acordarse que existen los jubilados, que hay estudiantes, que la universidad no está bueno de financiarla, pero son poses de campaña que nada de lo que hizo Milei hasta ahora lo podría haber hecho sin contar con el respaldo de los gobernadores como Jaldo, que fue el primero en que se puso a la cabeza de reunir a todos los gobernadores para que vengan a Tucumán. ¿Se acuerdan? El 9 de julio del año pasado. Sí. El Pacto de Mayo. A firmar el Pacto de Mayo, que finalmente fue en julio, que no fue en Córdoba, que fue en Tucumán, porque Jaldo se puso a la cabeza del apoyo a Milei. Entonces, desde ya hay una pose opositora circunstancial de campaña que no puede ocultar esto, porque
es inocultable que La Libertad Avanza no tuvo ni por media hora mayoría ni en diputados ni en senadores. O sea, todo lo que hizo lo pudo hacer porque los gobernadores lo colaboraron, un sector importante del peronismo lo colaboró. Bueno, y desde ya, los famosos radicales con pelucas que le dicen, el PRO ni hablar. Entonces, todas las fuerzas políticas, salvo el Frente de Izquierda, con una banca, con 5 compañeros y compañeras, han sido cómplices de la ley base en su momento, bueno, de robarle el pan a los jubilados, vetando un aumento que era de una ultra emergencia, y se juntan a hacer un asado, después se sacan una foto todo. O sea, es una cosa provocadora, aberrante. Y en esa foto, lamentablemente Tucumán aporta montones de cabezas, ¿no? Ahora dicen que son opositores, que otra vez primero Tucumán y otra vez no sé qué. Bueno, ya, ¿por qué crees ya que tenemos ahora 2 años son de experiencia. opositores? Y porque mucha gente que en su momento votó a Milei o vio con esperanza el ingreso de un outsider a la política, etcétera, se empezó a desilusionar, se empezó a desencantar, empezó a ver que no había una línea contra la casta, como decían, que lo que hay más bien es que gobiernan con la casta, que se cobra el 3%, que son los Menem, digo, bueno, todo lo que ya sabemos. Sí. Y ante ese desencanto que genera y las consecuencias atroces que está teniendo las políticas de este gobierno en la vida de los trabajadores, bueno, yo creo que Jaldo intenta posar como algo diferente, ¿no? Despegarse de algo que no podría haber sucedido sin su ayuda, digamos. Esto yo lo digo porque recién mencionaba yo las órdenes de Washington, pero después de octubre, ¿qué va a pasar? O sea, aquí en realidad vos tenés el 26 de octubre como una fecha que no termina esto, recién empieza, digamos. Sí. A ver si entendí lo que más o menos estabas diciendo. ¿Vos crees que Jaldo se ha separado del presidente por una cuestión de campaña y después pueden volver a estar juntos? Yo creo que en las cosas centrales van a estar juntos, digamos. Puede después mantener eventualmente una pose más o menos opositora, dependiendo, siempre ellos gobiernan con la encuesta en la mano, ¿no? O sea, si aumenta la imagen, si baja la imagen, si, pero desde el punto de vista del plan profundo que tienen para el país, ¿qué va a hacer Jaldo si se vota la reforma laboral? ¿Vos creés que Jaldo, que gobierna acá en Tucumán hace 40 años, el peronismo, bueno, Jaldo hace menos, pero viste que estaba, cuando yo era chica decía, pasan los gobernadores, Jaldo queda, bueno... acá en Tucumán lo que básicamente dice la reforma laboral ya existe, ya se implementa y ya es el modus operandi de las grandes patronales azucareras y del citro, etcétera, ¿no? Este modelo donde a los empresarios no se les cobra impuestos, acá tienen alícuota cero, no sé si ustedes saben, ingreso bruto, sí. Un kiosco paga un 5% de ingreso bruto, aquellos que exportan limones pagan a veces el 0%, el azúcar, la industria azúcar-alcoholera paga el 0%, digo, bajarle impuestos a los empresarios como el mecanismo para crear trabajo. Bueno, han cerrado 2 ingenios en los últimos años. Dicen hay que darle subsidio a estos empresarios. Bueno, le dan subsidio, abren los call centers, son toda una novedad, les pagan el alquiler a los call centers, a cambio de que no despidan, los call centers despiden, empiezan a cerrar y tenemos toda una generación de jóvenes que tienen la cabeza quemada por la precarización de ese trabajo. Y estas mismas empresas no pueden siquiera garantizar trabajo durante todo el año para los obreros, digamos, para los que nosotros charlamos, son los changos que van en la lista nuestra, rurales, de las cosechas, que dicen, escúchame, yo tengo obra social 4 meses por año. O sea, bueno, ese modelo de la reforma laboral que aquí Jaldo ya la implementa, donde los ingenios, los trabajadores que se están jubilando con el convenio de la FOTIA, están siendo reemplazados por mano de obra contratada, precarizada y flexibilizada, con empresas fantasmas como la que tiene Emilio Luque, que se llama LEMASE, o sea, son las siglas del nombre de su hijo, pero una empresa terciarizada de su propio ingenio. Bueno, ese tipo de transfugia de los empresarios jamás ha redundado en beneficio para los trabajadores. Yo creo que Jaldo ya viene demostrándolo acá en Tucumán, y que en el momento en el que el gobierno se predisponga a nacionalizar estos modelos, Jaldo va a ser el primero en apoyarlo. Bien, no, tremendo, ¿eh? ¿Te imaginabas alguna vez que ibas a estar así compitiendo con el gobernador, que ibas a tener de oposición al gobernador? O sea, disputando el mismo puesto, porque... Sí, para diputados. Y se criticó mucho la postulación como testimonial, ¿no? Sí, obvio, digamos.
Obvio, yo además de criticar lo testimonial, de que es una cosa insultante de alguna manera, yo creo que lo más cuestionable es que testimonial no es solo su cargo o su candidatura, sino también su pose opositora, digamos. Yo no sé si me he imaginado, digamos, porque, bueno, qué sé yo, las elecciones, ser la candidata, que mis compañeros me hayan elegido para encabezar el Frente de Izquierda y todo eso son desafíos que uno asume con mucho entusiasmo, digamos, y por supuesto que generan mucho desafío. Sí pretendo prepararme para las instancias concretas de confrontación, como hablamos recién, los debates, etcétera, conversando mucho con los trabajadores. O sea, me toca de alguna manera llevar una voz que yo sé que si no la lleva el Frente de Izquierda, no la va a llevar nadie en la provincia. La primera mujer candidata a diputada, ¿no? De Frente de Izquierda. Sí, bueno, o sea, está la ley de género, digamos, pero antes de que eso exista, siempre desde el Frente de Izquierda le hemos dado mucho peso a la cuestión de las voces de las mujeres, de la lucha de las mujeres. Muchas de nosotras, yo misma, hemos forjado nuestra militancia y nuestras convicciones al calor de las peleas, bueno, no solo del feminismo o de los derechos sexuales y reproductivos, sino también de las enfermeras, de las trabajadoras de la salud, de las maestras, que es donde uno tiene un ejemplo, ¿no?, de la fuerza de las mujeres también defendiendo los derechos laborales. Has llevado estas banderas, siempre te escuchamos cada vez que de alguna forma se está defendiendo estos derechos que han sido concebidos, que han sido conseguidos por la lucha y que hoy pareciera que el gobierno nacional también busca avasallarlo, ¿no? Sí, aparte aberrante con todo lo que está sucediendo ahora, el triple femicidio de provincia de Buenos Aires, donde hasta pretenden volver atrás la rueda de la historia y poner de nuevo en discusión si fue o no fue un femicidio, si hay o no hay violencia de género, cuando se ensañan con 3 jóvenes, mujeres, pobres, de una manera morbosa con su cuerpo, etcétera. Sí. Digo, al margen, además, existe la cuestión, obviamente, del narcotráfico y todo, que ya sabemos a quién financia y cómo llegaron a donde llegaron, digamos. Pero para mí la cuestión de los derechos de las mujeres, incluso por estos días que se está estrenando la película de Belén, que es una pelea que hemos dado el movimiento de mujeres de Tucumán con muchísimo esfuerzo, a mí me trajo a la memoria que no es solo enfrentar a estos gobiernos que tienen discursos abiertamente misóginos, como el caso de Milei y todas las barbaridades que dijo en Davos, sino que también hay que enfrentarse, y a nosotras particularmente nos tocó, a tipos como a gobiernos como Alperovich, a gobiernos como el de Mansur, que intentó obligar a parir a una niña de 11 años, de Chala, bueno, de Jaldo mismo, que son negadores seriales de la implementación de la ESI en las escuelas, o sea, de demandas muy elementales que llegaron a implementarse en Tucumán en muchas ocasiones, décadas después de haber sido aprobadas a nivel nacional, como la Ley de Salud Sexual y Creación Responsable, por ejemplo, pero que las tuvimos que pelear y conseguir desde abajo, enfrentando un régimen digitado por el PJ de los pies a la cabeza, y que además anida en su seno a todo tipo de abusadores, hijos del poder rodeados de impunidad, como se demostró en el caso de Paulina Levos, como el caso de Paola Tacacho, sin ir tan lejos, como se está demostrando por estos días en el caso de Carolina Montero, con el hijo de Trapani imputado en una causa de abuso. Digo, es un régimen bastante hostil, por decirlo livianamente, con las mujeres, y bueno, forjarse en esas peleas me parece que es realmente muy valioso, y que hace que por eso hoy la pelea que dimos del movimiento de mujeres en Tucumán sea algo de lo que se habla a nivel internacional, a través de la película de Belén, pero de contenido es esto lo que tuvimos que hacer para sacar a una chica de la cárcel. Bien, te llevo al ámbito municipal, también la vemos a la intendenta muy... Vamos bajando los rangos, ¿viste? Muy activa, muy Después activa. terminamos en mi barrio. Te iba a hacer una referencia, muy activa en las redes sociales, ¿no? Pareciera que la política hoy pasa por el TikTok, por ver quién tiene más seguidores, y eso sería una medida. ¿Cuánto de eso puede influir en lo electoral? Mira, para mí, desde ya que las redes sociales tienen un peso, la gente muchas veces se informa ya a través de las redes sociales, y bueno, y va conociendo. Yo creo que esto de que Chala sea un fenómeno virtual, como se dice, sí, o viral, bueno,
producto de que tiene que ocultar una gestión que o muestra que arregla una vereda o tiene que mostrar que hace acuerdo, como el que yo acabo de decir, con sectores de lo más rancio del sionismo y de la ultraderecha a nivel internacional para capacitar a la policía, que apoye y que respalda los operativos del trencito, que se llama, que recorren los barrios acá lejos de la Plaza Independencia, los barrios más alejados, y que van levantando pibes como qué cosa por portación de cara. Bueno, tenemos también montones de casos así, donde están implicadas todas las fuerzas en todos los niveles de la provincia. Yo creo que esas cosas obviamente no las va a mostrar en sus redes sociales, como no va a mostrar el nivel de precarización laboral, la cantidad de trabajadores que despidió cuando entró, dejó más de 200 familias en la calle, pero de onda, digamos, o sea, digo, tiene un nivel de, me parece a mí, de crueldad, de cinismo, particularmente además, ella era ministra de Salud cuando Belén estaba detenida porque los profesionales del Hospital Avellaneda habían avasallado el derecho, digamos, al secreto profesional. Ella era ministra de Salud y lo permitió. Fue ministra de Salud cuando Lucía tenía 11 años y estaba pidiendo acceder a una ILE y se lo negó el Ciprosa. Digo, tiene un prontuario, digamos, por decirlo de alguna manera, donde o se muestra simpática en las redes o tiene que mostrar su verdadero rostro, que desde mi punto de vista está atravesado de cinismo, que es inocultable. Vos podés hacer TikTok, podés tener likes, hacer cositas en Instagram, Reel, etcétera, pero la realidad es una sola y yo creo que tarde o temprano termina saliendo. Bien. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos con Alejandra. Hablar al micrófono. Bueno, Alejandra no escucha los memes que vos ponés. Hablar al micrófono. Ahora sí. A ver si escucha. Tremendo. Ahora sí escucha, dice. Bueno, no, tremendo, ¿no? La verdad que muy buena charla, después también fuera del aire. Cosas que no se pueden hablar. Quedarán acá. Bien, vamos a hablar de proyectos. Vamos a hablar del proyecto. ¿Qué es lo que la gente tiene que escuchar para votarlos? Bueno, en primer lugar tiene que escuchar que es completamente comprensible el hartazgo, el cansancio que hay con los políticos tradicionales, incluso el desánimo que hay para ir a votar, que es comprensible, pero que no es la forma de castigar a las políticas económicas del gobierno nacional y el provincial, porque por ahí la falta de participación no necesariamente se traduce como un mensaje que los políticos entiendan. De hecho, al revés, Milei, al otro día de haber perdido la elección en la PBA, salió en una conferencia de prensa a reafirmar todo el rumbo de su gobierno. Yo creo que una forma de dar un mensaje a todos aquellos que están desencantados, incluso aquellos que han opinado en su momento de que el peronismo, que Jaldo, que el PJ iban a ser una especie de freno, de filtro para las políticas y los atropellos del gobierno de Milei, y que ahora están viendo que eso no ha sucedido y que están desencantados de ese proyecto. Yo creo que todos ellos y ellas se tienen que expresar por una opción que en otras provincias ya emergió, con el Frente de Izquierda tiene bancas actualmente, bueno, ustedes han visto, digo, a Miriam Bregman, Nicolás del Caño, acompañando cada una de las peleas en Plaza de Mayo, codo a codo con los jubilados, los laburantes del CONICET, con los trabajadores del Garrahan, etcétera, y que también en otras provincias del NOA, como el caso de Jujuy, por ejemplo, han llevado a Alejandro Vilca, un obrero recolector de residuos, a que sea diputado. Él está ahora cumpliendo su mandato, pero era algo que quizá era impensado, que un trabajador de la comunidad Coya que recoge basura termine siendo la voz del pueblo jujeño en el Congreso de la Nación, y eso sucedió. Yo creo que acá en Tucumán también merecemos que haya una verdadera oposición, ¿no? O sea, que el voto al Frente de Izquierda es una garantía de alguien que no se va a vender, que no buscamos enriquecernos, porque las bancas del Frente de Izquierda cobramos lo mismo que un laburante, y el resto de las dietas se aporta a las causas de los trabajadores, a la organización de las mujeres, de los estudiantes, etcétera. De hecho, cuando terminan de cumplir su mandato, los compañeros rotan en las bancas, nadie se atornilla, y vuelven a su puesto de trabajo una vez que cumplen el mandato. Me parece que hay ejemplos de que los trabajadores podemos y tenemos que hacer política, que acá en Tucumán tenemos sindicatos que están recontra vendidos, entonces
Si vos te pones a ver que en la vereda del frente tenés en la docencia tipos como Brito, que aceptan que los docentes cobren 2-3% de aumento, tenés a la FOTIA de los dos lados del mostrador, a los trabajadores de la UATRE que entregan zafra tras zafra el precio de un laburo que ya es completamente ilegal porque a destajo, o sea, es medieval y que sigue sucediendo. Bueno, que si los trabajadores no hacemos política para enfrentar esos burócratas sindicales, para enfrentar a las patronales que muchas veces se aprovechan de esta situación para atropellar los derechos que tenemos como trabajadores, si las mujeres no nos ponemos a la cabeza, después terminan gobernando para los que siempre se benefician. Digamos, a nivel nacional decimos son los 7 amigos de Caputo, que se beneficiaron con las retenciones cero. Acá en Tucumán son los Luchi, los Rochaferro, los de las leyes que salen con nombre en la legislatura, y los laburantes nada, digamos, los laburantes siempre bajo la línea de pobreza, en el pluriempleo, etcétera. Eso se puede enfrentar si, por ejemplo, como plantea el Frente de Izquierda, se redujese la jornada laboral para atender el problema del sobreempleo, manteniendo un salario y generando puestos de trabajo para atender también el problema del desempleo. Por ahí me he hecho un lío, lo explico cómo sería esto, lo hemos estudiado con compañeros de la Izquierda Diario, con especialistas que plantean que si se redujese a 6 horas, 5 días por semana, la jornada laboral, se podrían crear 1.000.000 de puestos de trabajo implementando esta medida solamente en las 12.000 principales empresas del país, ¿no? Las multinacionales estamos hablando, no el kiosquito, no la sanguchería, digamos. Y crear puestos de trabajo con derechos, con jornada reducida, miren si no es algo completamente necesario en estas épocas donde la cuestión del tiempo, que uno ya prácticamente no tiene tiempo para compartir con la familia, para el ocio, para estudiar, para descansar, digamos, es una de las variables que me parece más empiezan a primar también entre las principales preocupaciones, ¿no? Junto con eso, desde ya, acompañar cada una de las peleas, digamos, y pensar que los vetos que se le va arrancando, se le va tirando abajo a este presidente, son producto de las luchas, y que no necesariamente tenemos que vivir dependiendo de la buena voluntad de los senadores o diputados para que hagan leyes de emergencia y tiren alguna chirola para las universidades o para las jubilaciones, sino que puede haber por ley un 82% móvil para los jubilados, puede haber por ley un presupuesto para la universidad que sea acorde a las necesidades de la educación pública, y que esas son peleas por las que el Frente de Izquierda presenta batalla no solamente dentro del recinto, sino también afuera, ¿no? En las facultades, en los docentes, con los estudiantes en las escuelas secundarias, con los jubilados, todos los sectores que están dispuestos y que no están dispuestos a permitir que este gobierno atropelle todo lo que hemos conquistado con muchos años de lucha. Bien, la importancia de quiénes nos van a representar en las cámaras, ¿no? Y sumado a lo que acabas de introducir también el respecto a los vetos, ¿no? Actualmente, es decir, hace poquitos minutos se rechazó estos 2 vetos que estaban, ¿sí?, en discusión con respecto al tema de Garrahan y el financiamiento de las universidades, ¿no? Sí. La importancia de esos representantes que van a llevar la voz de las provincias ahí, ¿no? Sí, y que además, o sea, ahora se logró porque hubo mucha lucha y corrió mucha agua bajo el puente, pero sí, en la primera ronda, tanto el Senado como la Cámara de Diputados fueron de una u otra manera factores decisivos para que se sostengan los vetos, digamos. Y también para que se sostenga la ley base, que es la que permite que todo lo que vino después suceda, digamos. O sea, por algo era la ley base, estaba bien bautizada. Primero la ley ómnibus se tiró abajo, le hicieron ley base, y ahí se plantearon, no sé, poder extraordinario para el presidente, y se votaron en las 2 cámaras, digo, o sea, muchas cosas sucedieron ahí. Entonces, digo, la importancia de que haya un bloque que vos sabés que te va a representar, que te va a defender, y que nunca va a votar algo contra el pueblo trabajador, no solamente a este gobierno de Milei, porque Frente Izquierda tiene diputados y diputadas desde hace más de 10 años, y nunca le votó ninguna ley ajustadora a Cristina Fernández, a Macri, a Alberto Fernández tampoco. En pandemia nos hemos plantado montones de veces. Entonces, digo, una fuerza que sea verdaderamente opositora a todo aquel que quiera atentar contra los derechos de las discapacidades, los laburantes, etcétera. Entonces, acá en Tucumán también
hace falta, y vaya si hace falta, hace mucha falta, porque no es solo el gobierno de Javier Milei, digamos, acá son un grupo muy minúsculo de patronales que se manejan como si fuesen patrones de estancia, hacen de la vida de los trabajadores lo que se les da la gana, digamos, tienen de hecho montones de causas por trata de personas para la explotación laboral. El poder político en todas sus variantes hace la vista gorda ante eso, cuando no avala, cuando no subsidia, cuando no da beneficio impositivo a ese mismo minúsculo sector. Y del Frente Izquierda somos los que decimos que no, que la provincia tiene un montón de plata, que acá se cosecha, hay el récord de exportación de limón, que hay caña de azúcar, que podría haber montones más de recursos que garanticen trabajo todo el año, que es una provincia que no tiene por qué estar en el nivel de pobreza que tiene cuando tiene empresarios que encabezan la revista Forbes, como el caso de los Lucci, digamos, o cuando tiene empresarios que aparecen entre los principales fugadores, como el caso de Emilio Luque. Bueno, los trabajadores podemos, haciendo política, plantear nuestra agenda y que no siempre gobiernen contra nuestros derechos. ¿Tienen una sede donde la gente se pueda dirigir a ustedes? Está escuchando y dice, a ver, yo me quiero interiorizar más, quisiera llegarme. Quiero colaborar, claro. Sí. Acá en San Miguel de Tucumán está la Casa Cultural y Socialista, que se llama Tucumán Arde, en la calle San Juan al 1015. Para los que somos de mi generación, antes era el bar, ¿cómo se llama? Anagua, ahí funcionaba. Sí. Bueno, ahora es un centro cultural que autogestionamos con compañeros del ámbito del arte. Y después también mañana, en la banda del Río Salí, aprovecho por si hay gente que esté escuchando de la zona este, vamos a hacer una asamblea en la calle Reconquista al 400, una asamblea abierta, un encuentro con trabajadores de la zona, vecinos y vecinas también quienes quieran llegarse. Perdón, eso no es mañana, es el domingo. Así que bueno, y desde ya además están abiertas las redes sociales para comunicarse y ponerse en contacto. Alejandra, las personas que por ahí están dudando o quizá están desencantadas con tanto con el oficialismo, con la oposición, ¿por qué tendrían que votar a la izquierda? Bueno, tendrían que votar a la izquierda porque es la garantía de una oposición consecuente, que no se vende, que no se va a dar vuelta, que no se pone un precio en la frente y se pone en una góndola al mejor postor, y porque es la forma de fortalecer todos los reclamos. O sea, quienes integramos la lista del Frente de Izquierda, aprovecho también para mencionarlo, son trabajadores jubilados que están todos los miércoles en la plaza, como el caso de Miguel Navarro, Carlos Melián, que lo mencioné al principio de esta entrevista, un obrero de la fábrica de la alimentación, de Molineros, bueno, jóvenes docentes, como el caso de Mariana Salas, que se recibió hace poquito del Lillo. Ella ha sido una referente estudiantil en la pelea en defensa de la universidad pública el año pasado. Bueno, somos trabajadores y trabajadoras, luchadores, que en la medida en la que hagamos una gran elección acá en la provincia de Tucumán, estaremos fortaleciendo todo y cada uno de los reclamos que emergen desde abajo y que necesariamente se van a multiplicar en los tiempos que se avecinan. Bien, ¿qué generación es la que más se acerca a ustedes? Bueno, hay de todo, digamos, o sea, yo creo que así como los jubilados han sido vanguardia a nivel nacional y han sido los primeros que valientemente se han plantado con protocolo Bullrich y todo ante el gobierno de Milei, muchos se han acercado ahora al Frente de Izquierda, y después también estamos viendo en la juventud, sobre todo entre las mujeres, aquellas que han protagonizado la marea verde, la pelea por los derechos sexuales y reproductivos, y que vieron que la vía de institucionalizar nuestro movimiento no daba resultado, es decir, la creación de ministerios, secretaría, etcétera, no, que los derechos los teníamos que defender en las calles, pelearlos en las calles, que es donde los conquistamos. También se están reacercando al Frente de Izquierda y estamos buscando hacernos también un espacio en la juventud trabajadora, que quizás vio con expectativa el discurso del emprendedurismo, de las plataformas como base laboral, etcétera, etcétera, y que ven que no, que en realidad era una de las grandes estafas del discurso de Milei. Así que bueno, estamos ahí intentando plantear que hay una salida y que no gane el escepticismo. Bueno, Alejandra, la verdad que te deseamos todo el éxito del mundo. Aquí tenemos los micrófonos abiertos para todos, escuchamos todas las voces y la verdad para nosotros es un placer tenerte aquí. Muy interesante. Sí, muy interesante, espero que vuelvas. Muchas gracias. Y así la estamos despidiendo también, Alejandra, una tarde espectacular
con propuesta bastante interesante. Sí. Y bueno, la vamos a volver a tener. Muchas Así es. gracias. Bien. Muchas gracias.